¿Alguna vez te has detenido a pensar si estamos experimentando el cumplimiento exacto de las profecías bíblicas? Si los acontecimientos que estamos presenciando no son solo coincidencias, sino señales claras de que algo grande está por suceder? ¿Qué pasaría si te dijera que ahora mismo hay una profecía que se está desarrollando ante nuestros ojos? Una revelación que podría cambiar por completo la forma en que vemos el mundo. Israel está en alerta. Los acontecimientos recientes han llamado la atención de eruditos, teólogos y expertos en profecías bíblicas. Guerras y rumores de guerras, naciones que se levantan entre sí, alianzas que se forman detrás de escena de la geopolítica. Todo esto se predijo hace miles de años, pero la pregunta sigue siendo, ¿qué sigue? La Biblia es clara al darnos señales de lo que sucedería en los últimos días. Jesús, hablando a sus discípulos en el Monte de los Olivos, describió un escenario que parece encajar perfectamente con los acontecimientos actuales. ¿Estamos más cerca de lo que pensamos del momento decisivo de la historia de la humanidad? Algo está sucediendo ahora, algo que muchos están ignorando. Una profecía que se está cumpliendo de forma silenciosa, pero innegable. Mientras algunos cierran los ojos ante las señales, otros ya se han dado cuenta de que el reloj profético avanza a paso rápido. Pero ¿por qué Israel es siempre el centro de estas profecías? ¿Qué hace que esta nación sea tan especial dentro del plan divino? La respuesta a esta pregunta puede estar en la propia Sagrada Escritura. Desde el pacto de Dios con Abraham hasta los acontecimientos apocalípticos descritos en Daniel y el libro del Apocalipsis, Israel siempre ha desempeñado un papel crucial en el desarrollo de la historia espiritual de la humanidad. Y ahora, los acontecimientos recientes parecen estar convergiendo en algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. ¿Qué significa esto para el futuro de la humanidad? ¿Qué nos revela la Biblia sobre los próximos eventos? Antes de continuar, quiero que reflexiones. ¿Estamos preparados para lo que está por venir? La oración siempre ha sido la clave para comprender los misterios de Dios. Y si alguna vez hay un momento en el que necesitamos buscar discernimiento, ese momento es ahora. Porque quien preste atención a las señales y se mantenga firme en su fe, no será tomado por sorpresa. En los próximos minutos, profundicemos en las Escrituras, analicemos las señales y comprendamos lo que realmente está sucediendo. Conectemos los puntos y descubramos si, de hecho, estamos viviendo en los últimos días profetizados. La pregunta candente es, ¿aún tenemos tiempo? Si alguna vez hay un momento para acudir a Dios en oración, es ahora. Ante todo lo que está sucediendo en el mundo y el cumplimiento de las profecías ante nuestros ojos, necesitamos más que nunca ser fortalecidos espiritualmente. La oración no es solo un grito de ayuda, sino un canal directo de comunicación con el Creador. Un acto de fe que nos mantiene conectados con la voluntad de Dios. Por eso, quiero hacerte una invitación especial. Deja tu petición de oración en los comentarios. Intercedamos juntos unos por otros. Oremos por Israel, por las naciones y por nuestros propios corazones, para que estemos preparados para todo lo que está por venir. La palabra nos enseña que la oración del justo puede hacer mucho en sus efectos. Santiago 5:16. Y cuando nos unimos en oración, estamos moviendo el cielo a favor de la tierra. Si este contenido te habla al corazón, no te vayas de aquí sin dejar un me gusta. Esto ayuda a que este mensaje llegue a más personas y difunda la verdad que pocos se dan cuenta. Y si aún no estás registrado, regístrate ahora y activa la campanita para no perdernos ninguna revelación importante sobre las profecías bíblicas. Ahora, oramos juntos. Pregunta, cree y confía, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Desde la antigüedad, Israel ha sido el epicentro de las promesas y advertencias divinas. Tierra Santa no es solo un pedazo de tierra en el Medio Oriente.
Es el escenario donde Dios eligió para manifestar sus designios, y según la Biblia, será el escenario de los acontecimientos finales de la humanidad. La pregunta es, ¿por qué Israel? ¿Por qué una nación tan pequeña despierta tanto interés, tanta oposición y tantas disputas a lo largo de la historia? La respuesta no está en la geopolítica, sino en las Escrituras. Dios hizo un pacto con Abraham, prometiéndole que sus descendientes heredarían esta tierra. Pasaron los siglos, los imperios surgieron y cayeron, pero la promesa permaneció inquebrantable. Incluso cuando los israelitas fueron esparcidos por todo el mundo, las profecías garantizaban que regresarían. El hecho de que Israel fuera restablecido como nación en 1948, después de casi 2000 años de dispersión, no fue solo un acontecimiento histórico impresionante. Fue un cumplimiento directo de la profecía bíblica. Isaías 66:8 ya preguntaba, ¿puede nacer una nación en un día? Y eso es exactamente lo que pasó. Pero ¿por qué es esto tan significativo en los últimos días? Porque la Biblia nos muestra que los acontecimientos finales giran en torno a Israel. El libro de Zacarías habla de todas las naciones volviéndose contra Jerusalén. Y Jesús mismo advirtió que Jerusalén sería pisoteada hasta que se cumplieran los tiempos de los gentiles. Hoy, Israel está en el centro de conflictos globales, debates sobre soberanía y disputas que involucran a las principales potencias mundiales. El escenario está preparado exactamente como lo predijeron las Escrituras. La restauración de Israel no es solo una cuestión política, sino un reloj profético que señala el resultado de la historia humana. Con cada nuevo ataque, con cada nueva alianza realizada contra esa nación, el cronómetro avanza. Los enemigos de Israel no son solo sus vecinos en el Medio Oriente, sino también las fuerzas espirituales que quieren impedir el cumplimiento del plan divino. Cuando miramos alrededor del mundo, vemos líderes y organizaciones internacionales tomando decisiones que desafían la soberanía de Israel. La ONU frecuentemente adopta una postura contra el país, se aprueban resoluciones que lo perjudican y los movimientos que buscan su aislamiento se fortalecen. Pero ¿qué dice la profecía? Que Israel será presionado por todas las naciones, pero no será destruido. Eso es porque hay algo más grande en juego. La tierra prometida no pertenece solo a los israelitas, pertenece a Dios. Es el escenario de la mayor manifestación divina de la historia. Fue allí donde Jesús vino por primera vez y será allí donde regresará. Satanás lo sabe y por eso intenta a toda costa desestabilizar esta nación. Mira las noticias. ¿Qué ves? Conflictos, amenazas de guerra, alianzas entre naciones enemigas de Israel. ¿Y qué dice la Biblia? Que al final de los tiempos se levantará una gran coalición contra esta tierra. Estamos viendo que esto sucede ante nuestros ojos y sin embargo muchos permanecen ciegos a la realidad espiritual detrás de los acontecimientos. Las guerras y los rumores de guerra no son solo disputas territoriales. Estas son señales de que la batalla final se acerca. Hay algo de lo que pocos se dan cuenta. Cada ataque contra Israel tiene un impacto espiritual. El mundo natural simplemente refleja lo que ya está sucediendo en el mundo espiritual. Cuando los enemigos de Israel avanzan, en realidad están desafiando a Dios. Pero ¿qué nos muestran las Escrituras? Que esta batalla ya tiene ganador. En Zacarías 14, Dios deja claro que Él mismo peleará por Israel en los últimos días. No importa qué naciones se levanten, no importa qué armas se utilicen, el plan divino no puede ser frustrado. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Cuál es nuestro papel en todo esto? La profecía no fue escrita solo para informarnos sobre el futuro, sino para prepararnos. Si Israel está en el centro de las profecías, significa que debemos estar atentos a todo lo que allí sucede.
Cada acontecimiento que involucra a esta nación no es un hecho aislado, es una señal, una advertencia para aquellos que tienen ojos espirituales para discernir. Ahora quiero saber de ti. ¿Cree usted que estamos viendo el cumplimiento de las profecías respecto a Israel? Comenta tu opinión aquí, y si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios. Israel es el reloj profético de Dios, así que sé que estás siguiendo cada detalle de esta revelación. La profecía de Ezequiel sobre el regreso de Israel es una de las señales más impresionantes del fin de los tiempos. Cuando miramos las palabras del profeta escritas hace miles de años y las comparamos con la realidad actual, nos damos cuenta de que estamos viviendo exactamente lo que se predijo. Dios le reveló a Ezequiel una visión poderosa, un valle de huesos secos que poco a poco volvía a la vida. Esta visión no fue solo simbólica, representó la restauración de la nación de Israel, que durante siglos había estado dispersa, sin tierra, sin identidad nacional y sin esperanza de retorno. Pero Dios ya había determinado que el pueblo elegido regresaría a su tierra, y que, al hacerlo, algo grande comenzaría a cumplirse en el plan divino. Y eso es exactamente lo que ocurrió en 1948, cuando Israel fue reconocido nuevamente como nación. Lo más impresionante es que esta profecía no solo describe el regreso físico del pueblo judío, sino que también apunta a algo mucho mayor. El proceso de restauración comenzó cuando los judíos regresaron a ocupar su tierra, pero la profecía también habla de un renacimiento espiritual. Esto significa que Israel no solo volvería a existir como Estado, sino que en un determinado momento de la historia tendría un reencuentro con su Creador. Jesús mismo declaró que no lo reconocerían hasta que dijeran: «Bendito el que viene en el nombre del Señor». Esto nos lleva a creer que hay un momento determinado para esta revelación, y todo indica que ese momento está cada vez más cerca. Pero, ¿qué significa esto para el mundo? El regreso de Israel no es solo un acontecimiento histórico, sino un hito profético. Desencadenó una serie de acontecimientos que están configurando el escenario del fin de los tiempos. La hostilidad hacia Israel aumentó. Las naciones se alinearon contra el pueblo judío y comenzaron a estallar guerras y conflictos con mayor frecuencia. La Biblia dice que al final de los tiempos, Israel estará rodeado de enemigos y que cuando parezca que no hay salida, Dios intervendrá de forma sobrenatural. Cuando miramos el mundo de hoy, vemos que esta tensión crece cada día. El número de ataques contra Israel se ha multiplicado. El odio contra esta nación es cada vez más evidente, y tras bambalinas de la geopolítica se están formando alianzas para intentar impedir que Israel ejerza su soberanía. Lo que pocos se dan cuenta es que todo esto está conectado con una agenda espiritual mucho más amplia. Israel no es solo un país común y corriente, representa el cumplimiento de las promesas de Dios y la prueba de que la profecía bíblica es real. Por eso hay tanta resistencia. El enemigo sabe que cuando Israel esté completamente restaurado, el regreso de Jesús estará cerca. Él hace todo lo posible para intentar evitar que esto suceda, pero la Escritura ya nos asegura que el plan de Dios no puede ser frustrado. ¿Y alguna vez te has parado a pensar en cómo este escenario encaja perfectamente con otras profecías? En los últimos años hemos visto avances sorprendentes en la tecnología, el surgimiento de un sistema global cada vez más unificado y una búsqueda incesante de un control total de las naciones. Todas estas son piezas de un gran rompecabezas que la Biblia ya había descrito en detalle. Cuando observamos lo que le está sucediendo a Israel y lo conectamos con los acontecimientos globales, nos damos cuenta de que el tiempo se acaba. Pero hay un detalle en esta profecía del que pocos hablan. Cuando Ezequiel describe el valle de los huesos secos, habla de un proceso. Primero se unen los huesos, luego aparecen los tendones y la carne, pero todavía no hay vida.
Solo entonces llega el soplo de Dios y se levantan como un gran ejército. Esto muestra que el regreso de Israel se produjo por etapas. La nación volvió a existir, pero la plenitud de esta profecía aún no se ha cumplido. El renacimiento espiritual de Israel aún está por llegar, y cuando lo haga, será una de las señales definitivas del fin de los tiempos. Muchos se preguntan, ¿por qué Dios eligió a Israel? ¿Qué hace que esta nación sea tan especial? La respuesta está en el carácter mismo de Dios. Él eligió a Israel no porque fuera la más grande o poderosa de las naciones, sino porque decidió revelar su gloria a través de ella. Israel fue llamado a ser una luz para el pueblo, e incluso cuando ella se alejó, Dios nunca abandonó a su pueblo. Esto nos enseña una lección importante. Dios es fiel a su palabra. Si cumplió la promesa de restaurar a Israel, podemos estar seguros de que todas las demás profecías también se cumplirán. Y si todo se está cumpliendo ante nuestros ojos, la gran pregunta es, ¿qué viene después? Si Israel se mantiene en pie, si las señales se intensifican, y si todo apunta a la recta final de la historia, ¿cuál será el próximo gran acontecimiento? La Biblia nos da pistas y en los próximos temas profundizaremos aún más en estos misterios. Pero primero quiero saber tu opinión. ¿Cree usted que hoy estamos viendo el cumplimiento de la profecía de Ezequiel? Comenta aquí, y si llegaste a esta parte del vídeo, escribe en los comentarios. El valle de los huesos secos está subiendo. Entonces, sé que estás siguiendo esta revelación. Los vientos de guerra siempre han soplado en Medio Oriente, pero algo en los últimos años se ha intensificado de manera alarmante. Conflictos que parecían aislados comenzaron a conectarse en un gran escenario geopolítico que involucra a las mayores potencias del mundo. La tensión entre las naciones crece, las amenazas se multiplican, y el mundo parece estar al borde del colapso global. Pero todo esto ya está previsto. Jesús, en Mateo 24:6, advirtió que escucharíamos de guerras y rumores de guerras, pero que este no sería el final. ¿Qué quiso decir con eso? Que estas tensiones serían solo el comienzo, un presagio de los acontecimientos que culminarían en los últimos días. Lo que hace que el momento actual sea tan único no es solo el hecho de que haya conflictos, sino la forma en que se desarrollan. El mundo ha enfrentado guerras antes, pero nunca con una conexión tan directa con la profecía bíblica. El propio Israel, que debería ser solo una nación entre muchas otras, sigue siendo el epicentro de las disputas. ¿Qué hace que esta pequeña nación sea tan odiada? La respuesta es espiritual. Israel lleva dentro de sí el sello de la promesa divina, y las fuerzas que operan detrás de escena saben que si se cumple el plan de Dios, su tiempo habrá terminado. Las alianzas entre naciones enemigas de Israel son una de las señales más obvias de que el escenario se está alineando. En los últimos años hemos visto acuerdos militares y políticos entre países que comparten un objetivo común: la destrucción de Israel. La Biblia habla de una gran coalición que se levantará contra esta nación en los últimos tiempos, y cuando miramos la configuración actual del mundo, nos damos cuenta de que esta profecía se está cumpliendo ante nuestros ojos. La profecía de Ezequiel 38 y 39 describe una gran invasión contra Israel, encabezada por una alianza de naciones. Muchos estudiosos creen que los países mencionados en estos capítulos representan potencias que hoy están cada vez más alineadas contra Israel. Lo más impresionante es que estos movimientos ocurren casi en silencio. La gente está distraída, preocupada por los problemas cotidianos, y no se da cuenta de que las piezas se encajan perfectamente. La tecnología también ha jugado un papel crucial en este escenario. El desarrollo de armas avanzadas, drones autónomos e inteligencia artificial aplicada a la guerra muestra que estamos entrando en una nueva era de conflictos.
La profecía del Apocalipsis habla de destrucción a gran escala y acontecimientos catastróficos que afectarán a toda la humanidad. Las guerras modernas ya no son solo batallas territoriales, implican un juego de dominación global que podría cambiar drásticamente la vida tal como la conocemos. Oriente Medio es un polvorín a punto de explotar y los líderes mundiales lo saben. Detrás de cada acuerdo de paz hay una tensión subyacente, el temor de que el próximo conflicto sea el que finalmente lleve al mundo a un punto sin retorno. ¿Y cuál será el detonante final? La Biblia dice que en medio de este caos surgirá un líder que promete paz, pero que en realidad prepara el camino para el mayor engaño en la historia de la humanidad. La historia de Israel siempre ha estado marcada por conflictos, pero nunca como ahora. Cada año, más y más naciones adoptan una postura contra el pequeño Estado judío, y las profecías bíblicas ya nos habían advertido que esto sucedería. Zacarías 12 habla de un tiempo en el que todas las naciones se volverían contra Jerusalén, y ese tiempo parece acercarse rápidamente. Lo que alguna vez fue solo un sentimiento aislado entre ciertos grupos, ahora se ha convertido en una ideología global. Las grandes potencias se están uniendo en acuerdos y alianzas que, al final, tienen un único objetivo: debilitar a Israel. La cuestión palestina, los embargos económicos y las resoluciones internacionales contra Israel son solo la superficie de algo mucho más grande. Hay resistencia espiritual contra esta nación, ya que su existencia demuestra que Dios cumple sus promesas. El enemigo ha estado trabajando estratégicamente para formar una gran coalición contra Israel, y esto ya está sucediendo. Lo que pocos se dan cuenta es que esta alianza no solo se formará en el campo político, sino también en el espiritual. El engaño de los últimos días implicará una paz falsa, y muchos creerán que Israel debe ceder para que el mundo alcance la estabilidad. Esta coalición que se forme contra Israel será el detonante de acontecimientos aún mayores. Las naciones que hoy se unen contra esta tierra no tienen idea de que están participando de un escenario profético que culminará con el regreso de Cristo. La batalla que se libra no es solo por el territorio, sino por el destino. Pocas profecías llaman tanto la atención como la del tercer templo. La Biblia habla de un templo que será reconstruido en los últimos días y que jugará un papel crucial en el escenario profético. Hoy en día, el lugar donde se construirá el templo es uno de los puntos más disputados del planeta. El monte del templo, donde se encontraban el primer y el segundo templo, es también el lugar donde se encuentra la cúpula de la roca, uno de los lugares más sagrados del Islam. Esto significa que cualquier paso hacia la construcción del tercer templo podría desencadenar una crisis global. Lo que pocos saben es que los preparativos para la reconstrucción ya están avanzados. Los materiales ya fueron preparados, los sacerdotes ya se están capacitando y los objetos sagrados ya fueron restaurados. El Instituto del Templo de Israel lleva años trabajando para tener todo listo en cuanto se conceda el permiso. Pero la profecía bíblica nos da un detalle alarmante. El anticristo entrará a este templo y se declarará Dios. Esto significa que aunque el templo es un poderoso signo de la cercanía del fin, también será el escenario del mayor engaño de la historia. La reconstrucción del templo es inevitable. La pregunta no es si se construirá, sino cuándo. Y cuando eso suceda, será una de las señales definitivas de que el tiempo se acaba. ¿Puedes creer que estamos a punto de ver suceder este evento? Vivimos en una época en la que la tecnología avanza a un ritmo vertiginoso, y lo que antes parecía ciencia ficción, ahora es una realidad. La inteligencia artificial está adquiriendo un papel cada vez más dominante en la sociedad, y lo más impresionante es que encaja perfectamente con las profecías bíblicas.
El libro de Apocalipsis habla de un sistema global que controlará la economía, las comunicaciones e incluso la capacidad de comprar y vender. Durante años, muchos nos hemos preguntado cómo podría ser esto posible, pero ahora la respuesta está ante nuestros ojos. La inteligencia artificial ya se utiliza para monitorear, rastrear y predecir el comportamiento humano. Los sofisticados sistemas de vigilancia analizan cada uno de nuestros movimientos, desde lo que compramos hasta lo que decimos en las redes sociales. Los bancos, gobiernos y corporaciones utilizan algoritmos para controlar quién puede acceder a ciertos recursos. ¿Has notado cómo, poco a poco, nos vamos convirtiendo en rehenes de la tecnología? El efectivo físico está desapareciendo. El reconocimiento facial se está implementando en aeropuertos y grandes ciudades, y cada día se prueban nuevas formas de control social. La profecía sobre la marca de la bestia dice que nadie podrá comprar ni vender sin estar dentro de este sistema. Con la completa digitalización de la economía y el auge de la inteligencia artificial, será cada vez más fácil para los gobiernos y entidades supranacionales implementar un control absoluto sobre la población. Lo que hoy parece conveniente y moderno, pronto puede convertirse en un mecanismo de opresión global. Ya vemos que esto sucede en algunos países, donde los sistemas de crédito social determinan quién puede viajar, quién puede obtener un préstamo e incluso quién puede acceder a determinados lugares. Ahora imagina esto a escala global, impulsada por una inteligencia artificial que no necesita dormir, no siente empatía y toma decisiones basándose únicamente en datos. La profecía sobre la marca de la bestia es una de las más enigmáticas y aterradoras de la Biblia. En Apocalipsis 13 leemos que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, recibirán una marca en su mano derecha o en su frente, y sin esta marca nadie podrá comprar ni vender. Durante siglos, muchos han intentado interpretar lo que esto podría significar. Pero ahora, con la tecnología que tenemos, esta profecía nunca ha tenido tanto sentido como hoy. La marca de la bestia no es solo un símbolo, sino un sistema de control absoluto. Lo que vemos hoy en el mundo nos da señales claras de que nos dirigimos hacia este escenario. Ya existen implantes que permiten pagos sin tarjetas ni efectivo físico, identificaciones digitales que pueden reemplazar a los documentos y sistemas de seguimiento que se pueden insertar en el cuerpo humano. No es difícil imaginar un futuro en el que una única identidad digital sea obligatoria para acceder a los servicios básicos. Pero ¿quién será el responsable de implementar este sistema? La Biblia nos habla de un líder mundial que surgirá en los últimos tiempos, un hombre que engañará a las naciones con señales y prodigios. Será visto como un pacificador, alguien que tendrá respuestas a los problemas globales y que será adorado por muchos. Este es el anticristo. Lo más peligroso es que no emergerá como un tirano desde el principio. Será alguien carismático, influyente, capaz de unir al mundo bajo una falsa promesa de paz y prosperidad. Pero una vez en el poder, revelará su verdadera naturaleza. La marca de la bestia será el sello final de este control absoluto, obligando a todos a someterse a su dominio. Este escenario ya se está construyendo y muchas personas ni siquiera se dan cuenta. Otro signo claro del fin de los tiempos es el creciente alejamiento de la gente de la fe. La Biblia nos advierte que, en los últimos días, muchos abandonarán la verdad, escuchando doctrinas engañosas y espíritus seductores. Lo que estamos viendo en el mundo hoy es exactamente eso: iglesias vacías, valores bíblicos rechazados y una sociedad cada vez más hostil a la palabra de Dios. La apostasía no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso gradual. Se comienza con pequeñas concesiones, compromisos con el pecado disfrazado de tolerancia, y poco a poco la verdad se va diluyendo.
Hoy vemos a líderes religiosos ceder ante las presiones del mundo, predicando mensajes que agradan al oído, pero que no confrontan el pecado. La Biblia dice que el anticristo no solo gobernará políticamente, sino también espiritualmente. Esto significa que tendrá un sistema religioso de su lado, algo que la Biblia llama la gran ramera en Apocalipsis 17. Este sistema promoverá un cristianismo falso que se apartará completamente de la fe verdadera. Estamos viendo que esto sucede ante nuestros ojos. El evangelio de la prosperidad, el relativismo moral y la aceptación del pecado como algo normal son solo algunos ejemplos de cómo se está corrompiendo la fe. La gente quiere un Dios que los bendiga, pero no un Dios que los confronte. Quieren promesas, pero rechazan los mandamientos. Este es el espíritu del engaño de los últimos días. Pero la Biblia también nos dice que habrá un remanente fiel, un grupo de personas que no se doblegarán ante este sistema. Estas personas serán perseguidas, ridiculizadas y vistas como fanáticos, pero serán ellos los que se mantendrán firmes hasta el fin. Si por un lado la Biblia nos advierte sobre la gran apostasía de los últimos días, por el otro nos da una promesa extraordinaria. Antes de que llegue el fin, habrá un gran avivamiento espiritual. Dios no permitirá que este mundo se hunda en la oscuridad sin antes darle una última oportunidad de arrepentirse. Este avivamiento no se basará en estructuras religiosas tradicionales, sino en un hambre intensa de Dios, donde multitudes buscarán la verdad como nunca antes. La profecía de Joel 2:28 nos dice que en los últimos días Dios derramará su espíritu sobre toda carne. Esto significa que señales y prodigios acompañarán este gran movimiento. La gente tendrá sueños proféticos, visiones y revelaciones directas del cielo. Será un tiempo en el que la presencia de Dios se manifestará de manera poderosa y los que tengan sed de justicia serán saciados. Pero este resurgimiento no será fácil. Le precederán tribulaciones, persecuciones y gran presión espiritual. Lo que vemos hoy es el comienzo de este despertar. En medio de la frialdad espiritual y la creciente apostasía, hay un grupo de personas que se están volviendo a Dios con diferente intensidad. Las iglesias que predican la verdad se están fortaleciendo, las nuevas generaciones están siendo impactadas y se difunden testimonios de milagros y curaciones sobrenaturales. Todo esto nos muestra que vivimos en un tiempo profético, un período en el que Dios está llamando a sus elegidos a tomar una posición. Pero este resurgimiento no será para todos. La Biblia nos advierte que muchos endurecerán sus corazones y no escucharán el llamado de Dios. Preferirán seguir por sus propios caminos, ignorando las señales que les rodean. Pero para aquellos que respondan a este llamado, habrá una efusión de poder sin precedentes: terremotos, incendios forestales, tsunamis, pandemias, huracanes. En los últimos años, la frecuencia e intensidad de los desastres naturales han aumentado de forma alarmante. Lo que alguna vez se consideró un evento raro, ahora se ha convertido casi en una rutina. Pero esto no es solo una coincidencia culminante. La Biblia ya nos había advertido que la naturaleza comenzaría a dar señales de que el fin se acercaba. Jesús dijo en Lucas 21:11 que habría grandes terremotos, hambres y pestilencias en diferentes lugares, y acontecimientos terribles y grandes señales del cielo. Esto significa que estos eventos no son solo fenómenos naturales, sino advertencias divinas. Dios siempre ha usado la naturaleza para atraer la atención de la humanidad. En Egipto, las plagas asolaron la tierra antes de la liberación del pueblo de Israel. En tiempos de Noé, un diluvio arrasó la tierra a causa de la maldad de los seres humanos. Ahora, en los últimos días, volvemos a ver a la naturaleza reaccionando al pecado y la rebelión de la humanidad. Lo que es aún más preocupante es la forma en que el mundo intenta explicar estos signos.
Los científicos hablan sobre el cambio climático, el calentamiento global y la actividad tectónica, pero pocos pueden darse cuenta de que está sucediendo algo mucho más grande. No se trata solo de que el planeta cambie, sino de una advertencia divina que muchos insisten en ignorar. El libro de Apocalipsis habla de una época en la que catástrofes azotarán la tierra y traerán una destrucción sin precedentes. Tsunamis de proporciones gigantescas, terremotos devastadores, hambrunas que asolan a naciones enteras y acontecimientos cósmicos aterradores. Lo que estamos viendo ahora puede ser solo el comienzo del cumplimiento de estas profecías. Pero para quienes están atentos, estas señales no son motivo de desesperación, sino de preparación. Dios está llamando a su pueblo a discernir los tiempos, a comprender que el regreso de Cristo está más cerca que nunca. La persecución de los cristianos nunca ha sido tan intensa como en los últimos años. Lo que antes parecía restringido a unos pocos países, ahora se está extendiendo a un ritmo alarmante. Cierre de iglesias, arrestos de creyentes, prohibición de la Biblia en varias partes del mundo y una intolerancia creciente contra quienes profesan la fe cristiana. Jesús mismo nos advirtió sobre esto en Mateo 24:9. Entonces seréis entregados a persecución y a muerte, y seréis aborrecidos de todas las naciones por mi causa. Lo que estamos viendo es un escenario profético que se cumple ante nuestros ojos. La persecución no solo ocurre físicamente, sino también ideológica y culturalmente. Hoy en día, los cristianos son ridiculizados, censurados en las redes sociales y acusados de intolerancia solo por defender los principios de la palabra de Dios. Hay un esfuerzo global por silenciar la verdad e imponer una nueva mentalidad donde todo es aceptable, excepto lo que viene de Dios. En muchos países, confesar la fe en Jesús puede costarle la vida. Se están destruyendo iglesias, se arresta a pastores y se mata a creyentes simplemente por negarse a negar su fe. Pero incluso en países donde la persecución no es física, existe una intensa guerra espiritual contra quienes se mantienen firmes. La presión social para ajustarse a los estándares de este mundo está aumentando y muchos terminan cediendo para evitar conflictos. El libro de Apocalipsis nos habla de una época en la que habrá una persecución aún mayor, donde los verdaderos siervos de Dios serán vistos como enemigos del sistema global. Esto significa que lo que vemos ahora es solo el comienzo. Las fuerzas que operan en el mundo ya están preparando el terreno para que este escenario se agrave aún más. Pero hay una promesa para quienes perseveran. Jesús dijo que el que persevere hasta el fin será salvo. Mateo 24:13. Esto significa que incluso ante las dificultades hay un propósito mayor. La persecución no destruirá la fe de los verdaderos siervos de Dios, pero los fortalecerá. Jerusalén no es una ciudad cualquiera. A lo largo de la historia, ha sido escenario de importantes acontecimientos y conflictos bíblicos que moldearon el destino de las naciones. Sin embargo, hay algo mucho más profundo detrás de la importancia de Jerusalén. La Biblia nos muestra que esta ciudad no solo fue elegida por Dios como el centro espiritual del mundo, sino que también será el epicentro de los acontecimientos que marcarán el fin de los tiempos. ¿Qué hace que Jerusalén sea tan especial? Desde la época del rey David, esta ciudad se ha establecido como la capital espiritual de Israel. Fue allí donde Salomón construyó el templo, donde se hacían sacrificios y donde Dios manifestaba su presencia. Pero Jerusalén también fue destruida, conquistada y profanada innumerables veces. A pesar de esto, siempre hubo la promesa de que esta ciudad nunca sería olvidada por Dios. Zacarías 12:3 nos da una sorprendente advertencia profética. En aquel día pondré a Jerusalén por piedra pesada a todas las naciones. Cualquiera que intente moverlo resultará gravemente herido.
Hoy vemos exactamente esto sucediendo. Los mayores conflictos geopolíticos del mundo giran en torno a Jerusalén. Los líderes mundiales discuten su futuro, las naciones intentan imponer soluciones políticas y se libran guerras por su posesión. Pero la Biblia ya ha dejado claro que cualquier intento de interferencia será desastroso para las naciones involucradas. El escenario que surge es exactamente el descrito en las Escrituras. Los enemigos de Israel se levantan contra Jerusalén, las tensiones aumentan y el mundo se encamina hacia un desenlace profético. En el libro del Apocalipsis vemos que el anticristo hará un pacto de paz que involucrará a Jerusalén, pero será una paz falsa, ya que utilizará este acuerdo para establecerse en el escenario mundial. Este líder engañará a las naciones, y muchos creerán que ha traído estabilidad a la región. Pero, en realidad, estará preparando el camino para la última gran batalla, el Armagedón. Sin embargo, la historia no termina con la destrucción. La Biblia también nos da la promesa de que Jerusalén será restaurada y que Cristo gobernará el mundo desde esa ciudad. El Monte de los Olivos, desde donde Jesús ascendió al cielo, será el mismo lugar donde Él regresará. Esto significa que todo este conflicto, toda esta contienda y toda esta resistencia espiritual contra Jerusalén tiene un propósito mucho mayor. La pregunta que muchos se hacen es, ¿cómo sabemos que el regreso de Jesús está realmente cerca? Durante siglos, los cristianos de todas las generaciones han esperado este momento, pero ahora estamos viendo señales que ninguna otra generación ha presenciado antes. La Biblia nos da varias pistas sobre lo que sucederá en los últimos días, y cuando analizamos todo lo que está sucediendo en el mundo, nos damos cuenta de que estas profecías se están cumpliendo ante nuestros ojos. Jesús nos dejó una advertencia clara en Mateo 24, diciendo que debemos observar las señales, guerras, rumores de guerras, hambrunas, terremotos, persecución de cristianos, falsos profetas y multiplicación del mal. Todo esto es parte de lo que Él llamó el principio de los dolores. Lo que significa que así como los dolores de parto se vuelven más frecuentes e intensos antes del nacimiento, las señales del fin se intensifican antes de su regreso. Pero hay una señal aún más específica que nos muestra que estamos muy cerca de este gran evento, la predicación del Evangelio a todas las naciones. En Mateo 24:14, Jesús dijo, «Y este Evangelio del reino será predicado en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin». Hoy con Internet, las redes sociales y los avances tecnológicos, el Evangelio nunca ha sido tan accesible. Personas en los lugares más remotos del planeta ya han tenido contacto con la palabra de Dios, algo que ninguna otra generación ha podido presenciar. Esto significa que esta señal ya se está cumpliendo. Otro indicio claro de la proximidad del regreso de Cristo es el aumento del engaño espiritual. Jesús nos advirtió que en los últimos días surgirían falsos cristos y falsos profetas, engañando a muchos. Lo que vemos hoy es una proliferación de falsas doctrinas, religiones mezcladas con ideologías humanas y un distanciamiento cada vez mayor de la verdad bíblica. Muchas iglesias están comprometiendo el mensaje del Evangelio para agradar al mundo, mientras que otras están siendo perseguidas por permanecer fieles a la palabra. Y luego llegamos a una de las señales más sorprendentes, la apostasía y el surgimiento del gobierno global. La Biblia nos muestra que el anticristo solo puede tomar el control cuando existe un escenario favorable para ello. El mundo necesita desesperadamente una solución, un líder que traiga estabilidad. ¿Y qué estamos viendo? Un colapso económico en ciernes, tensiones políticas globales, el avance de la inteligencia artificial y la creación de sistemas de control digitales.
Todo esto está preparando el escenario para un gobierno único, donde un líder será exaltado como la solución a los problemas de la humanidad. La pregunta es, ¿sucederá el rapto antes o después de estos eventos? Muchos creen que los verdaderos cristianos serán removidos antes de la gran tribulación, mientras que otros creen que la iglesia pasará por este período. Pero una cosa es segura, todo indica que estamos muy cerca de ese momento. Las profecías que debían cumplirse antes del regreso de Cristo ya están sucediendo. Lo que queda ahora es la manifestación final del plan divino. La gran pregunta es, ¿estás preparado para este momento? El regreso de Jesús no será anunciado con antelación. Él mismo dijo que vendría como un ladrón, en un momento en el que nadie lo espera. Esto significa que aquellos que no presten atención a las señales serán tomados por sorpresa. ¿Y tú? ¿Crees que estamos en los momentos finales antes del regreso de Cristo? Comenta aquí y escribe, Jesús va a regresar. Entonces, sé que estás siguiendo esta revelación. Ante todo lo que estamos viendo, la pregunta inevitable es, ¿qué debemos hacer? Si las señales proféticas se están cumpliendo ante nuestros ojos, si el mundo avanza hacia el cumplimiento del plan divino, ¿cómo debemos actuar? La respuesta no es el pánico ni el miedo, sino la preparación. Dios no nos reveló estas profecías para ponernos ansiosos, sino para advertirnos y llamarnos a la posición correcta. El primer paso es tener discernimiento espiritual. Vivimos en tiempos de gran engaño, donde la verdad está siendo distorsionada y las mentiras se presentan como aceptables. Jesús nos advirtió que en los últimos días incluso los elegidos podrían ser engañados si no tenían cuidado. Esto significa que no podemos guiarnos solo por lo que vemos en las noticias o por lo que la sociedad nos impone. Necesitamos buscar guía en la palabra de Dios para comprender los tiempos y las estaciones. Otro punto esencial es fortalecer nuestra fe. El mundo se está volviendo cada vez más hostil al verdadero evangelio. Los valores bíblicos están siendo atacados, la moral se relativiza y la persecución a los cristianos crece. Si no somos firmes en nuestra fe, será muy fácil ceder a las presiones. Ha pasado el tiempo de vivir un cristianismo superficial. Ahora es el momento de tener una intensa vida de oración, buscar intimidad con Dios y fortalecerse espiritualmente para enfrentar los desafíos que vendrán. Además, necesitamos desapegarnos de las cosas de este mundo. Muchos están tan concentrados en sus logros materiales, su estabilidad financiera y sus planes terrenales que olvidan que todo esto es temporal. La Biblia nos enseña que debemos hacer tesoros en el cielo, porque todo en la tierra será sacudido. Esto no significa que no debamos trabajar y planificar, sino que nuestra prioridad debe ser el reino de Dios. Otro punto crucial es estar preparado para la persecución. No podemos ignorar el hecho de que quienes permanezcan fieles a la palabra de Dios serán cada vez más perseguidos. En algunos lugares, esta persecución ya es física, pero en muchos otros ocurre de forma sutil: censura, cancelación, aislamiento y ataques ideológicos. Si no estamos preparados para esto, podemos sorprendernos e incluso debilitarnos espiritualmente. Pero, sobre todo, debemos prepararnos para el regreso de Cristo. En cualquier momento, el arrebatamiento puede suceder, y solo aquellos que estén listos ascenderán con Él. Jesús contó la parábola de las 10 vírgenes para advertirnos sobre la importancia de estar preparados. La mitad de ellas tenían aceite en sus lámparas y estaban listas cuando llegó el novio. La otra mitad, que no estaba preparada, quedó fuera. Este es uno de los mensajes más serios de las Escrituras. No habrá tiempo para preparativos de último momento. Cuando llegue el momento, o estaremos listos o nos quedaremos atrás. ¿Y cómo nos preparamos? Vivir una vida santa, buscar la presencia de Dios cada día, arrepentirnos de nuestros pecados y velar constantemente.
Muchos piensan que todavía hay tiempo, que pueden posponer su entrega a Dios, pero la verdad es que nadie sabe el día ni la hora. En cualquier momento el escenario puede cambiar por completo. Si sabemos que el tiempo se acaba, no podemos permanecer en silencio. Nuestra misión es llevar esta verdad a la mayor cantidad de personas posible. No podemos aceptar ver cómo el mundo se pierde mientras nosotros permanecemos pasivos. Necesitamos proclamar el Evangelio, advertir a los que todavía están espiritualmente ciegos e interceder por aquellos que aún pueden ser salvos. Y ahora quiero saber, ¿estás preparado? ¿Qué has estado haciendo a la luz de las señales que estamos viendo? Comenta aquí y escribe, elijo estar listo. Entonces, sé que estás siguiendo esta revelación y tomando una decisión con respecto a lo que está por venir.